may ask me how Saludándole en el amor I del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar cerrando esta serie temática respecto de nuestras convicciones. Y quiero finalizar poniendo un ejemplo. Un hombre de la Biblia que Dios lo llamó con multipropósito. Primero comenzó siendo muy joven como pastor de ovejas de su padre. Desde ahí llegó a ser el mata gigantes, aleluya. Fue el dulce cantor de Israel, que Dios, usando su vida, era capaz de espantar demonios a través de la alabanza. Un hombre que llegó a ser rey, un hombre extraordinario en el amplio sentido de la palabra, pero que también cometió errores para poder que nosotros nos posicionemos, que por muy extraordinaria las vidas de estos hombres, no dejan de ser hombres, personas sensibles, débiles, carentes de muchas cosas, y también ceden a la tentación y caen en pecado. Obviamente yo creo que usted se dio cuenta que me estoy refiriendo a David. Sin embargo, quiero que centremos nuestra mirada en un pasaje de la historia de este hombre donde podemos extraer muchas lecciones. Podemos tomar un ejemplo muy positivo y posicionarnos en este asunto de las convicciones, sobre todo frente a los grandes gigantes opositores al Evangelio en estos días. Le voy a nombrar 3 grandes gigantes que en estos tiempos están haciendo burla del pueblo de Dios y están causando estrago en muchos. Número 1, el ateísmo. El ateísmo que tiene muchas corrientes, incluso corrientes políticas como el comunismo. Número 2, el relativismo. No existe una verdad autoritativa, todo es relativo. Y número 3, el humanismo exacerbado. El humanismo exacerbado, que se llega a un punto de hedonismo, es decir, el hombre fue hecho por causa, o más bien dicho, el hombre existe para satisfacer el placer. Por lo tanto, la causa primaria que mueve al hombre y que debe ser satisfecha es el placer. Entonces, el ateo y el ateísmo van a negar la existencia de Dios. El relativismo va a cuestionarlo todo y no va a establecer ninguna verdad absoluta, porque todos dicen tener su verdad. Y el humanismo, con todas sus variantes, principalmente el hedonismo, la búsqueda del placer, va a hacer ver la santidad bíblica como algo ilusorio y simplemente de gente retrasada o que estamos locos. ¿Cómo derribar estos gigantes? ¿Cómo ser capaces de confrontar el tiempo presente y el tiempo venidero? Y es aquí que quiero que meditemos bajo el título Sabiendo en quién hemos creído. Sabiendo en quién hemos creído. Y le pido que me acompañe ahora al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. El pueblo de Dios sabe de memoria la historia de David y Goliat. Quiero leer solo una parte de este pasaje, lo demás usted lo conoce, pero quiero centralizarme en algunos puntos importantes. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17.
versículo 38 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 38 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanzas, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén y amén. Qué extraordinario pasaje de la historia de Israel y de este paladín llamado David hemos leído. Y sé muy bien que los libros históricos, ya que su temática es historia, son relatos de hechos. Y alguien puede decir a través de hechos o relatos o historias de personas, no podemos hacer doctrinas profundas. Pero déjeme decirle que toda la Biblia es doctrina, toda la Biblia deja enseñanza. Y aquí hay enseñanzas preciosas que podemos extraer desde la gran historia de este hombre enfrentando al gigante. Como le dije, usted conoce todo el contexto porque lo ha leído muchas veces y se ha predicado cientos y miles de veces este mismo pasaje. Quiero solamente atender ciertas cosas muy importantes. Número 1, no se olvide que hoy el título del mensaje es Sabiendo en quién hemos creído. Entonces, conforme a la temática de convicciones, número 1, lo que extraigo de lo que hemos leído. Si había alguien que sabía muy bien en quién había creído, ese era David. Y fíjese qué interesante. Aparentemente David no era un hombre de guerra comparado con sus hermanos, comparado con los ejércitos de Israel. Y pareciera casualidad que su padre Isaí le enviase al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos. Pero una vez más aparece el Dios de causalidades, derribando la idea de las casualidades.
Siempre Dios, frente a grandes desafíos o frente a grandes procesos, tiene un propósito determinado que se va a cumplir. Y muchas veces en la inconsciencia del ser humano actúa la sabiduría de Dios. Y surge un segundo punto clave. David era un hombre celoso en el buen sentido, de Dios y su pueblo. Y David entendió que no solo estaba en entredicho el prestigio de Israel y de su ejército, sino que estaba en tela de juicio y estaba siendo blasfemado el nombre de Dios. Entonces, observe bien. La convicción de saber en quién hemos creído tiene que encender un celo vivo por Dios y su obra. Pero no un celo absurdo que muchas veces se ve en la panorámica actual de la iglesia, donde surge un celo humano y le hacemos el trabajo fácil al gigante llamado el diablo. Porque en vez de unificarnos para confrontar las situaciones adversas o los grandes enemigos y gigantes que se nos vienen encima, comenzamos a pelear no con el enemigo, sino con el compañero de batallas. Muchas veces la iglesia termina matando a sus propios soldados porque no ha entendido dónde es la batalla y quién es el enemigo. Lo tercero que observo aquí, que debemos luchar legítimamente. Y así las convicciones se van manifestando sólidas. Saber en quién hemos creído, tener un celo vivo por Dios y la obra, y obviamente luchar legítimamente. Estamos en el tiempo que muchos quieren colgarse de unciones ajenas y la falsa teología de la cobertura apostólica, que es una basura infernal infectada por el azufre del diablo, ha llevado a muchos a desviarse de la fe. Yo no necesito la cobertura de ningún pseudo apóstol. Yo no necesito la cobertura de un afiebrado del siglo XXI, para nada. Yo lo que necesito es potenciar mis convicciones sabiendo en quién he creído, sabiendo en quién he confiado, sabiendo en quién he depositado mi vida, descansando en Él. Lo otro, interesante, mire, llevamos 3 puntos, vamos al cuarto punto. ¿Por qué digo luchar legítimamente? Pelea con las armas que Dios te ha dado. Y no andes buscando apariencias o querer ser otro. Estamos en un tiempo tan crítico que una de las cosas que va a marcar diferencia en cuanto a las convicciones es ser genuinos, la autenticidad en el caminar. Tú no trates de ser el clon de nadie. No te empeñes en ser la copia barata de alguien. Para eso deja que los chinos, con todo su mercantilismo de cuarta, hagan productos que son comida para hoy y hambre para mañana. Tú sé genuino. Tú sé auténtico. No quieras vestir la armadura de Saúl, que la espada te va a arrastrar. Mira, la espada te va a arrastrar. Y en vez de ser un beneficio para tu vida, te va a acarrear maldiciones. David lo entendió. La armadura de Saúl le quedaba grande. Hay muchos que le está quedando grande el poncho. Y han pasado por alto que Dios sí le dio armas y herramientas propias que deben trabajar y ejercitar. Quinto punto. Llega el momento que Dios te saca del anonimato y te pone en la vitrina.
Pero Dios jamás va a poner en la vitrina a alguien que primero no haya preparado. Ya en tu vida has experimentado las luchas con el león, has experimentado las luchas con el oso. ¿Y acaso te han devorado? ¡Ajá! Quizás has salido magullado, quizás esas fieras te han dejado herido, o en algún momento quizás hasta mal herido, pero no te han matado. ¿Por qué? Porque Dios ya te llevó a su gimnasio. Y muchas veces el gimnasio de Dios no solo hay sudor, sino que también hay sangre y lágrimas. La angustia, la soledad, el quebranto, la incertidumbre, el desprecio, la blasfemia, la calumnia, la traición. Todas esas cosas son las mancuernas y las pesas en el gimnasio de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios me bendiga. David se despojó de lo que no era propio. Número 6. Despójate de aquellas cosas que te estorban. ¿Cómo poder vencer a esos gigantes? Despójate de las cosas que te estorban. Muchas veces lo que más nos estorba es un pasado doloroso. Y hay una parte de la iglesia que lo que más le estorba es un futuro incierto. La iglesia debe entender que es el aquí y el ahora. A mí no me vengan con cuentitos baratos, que Dios no se mueve en la iglesia, que ya no está presente el poder de Dios, que antes, que hace 20, 30, 40, 50 años atrás, sí que Dios hacía cosas grandes. Mire, escúchemelo bien. Conmigo, sin cuentos baratos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O vamos a quitar el pasaje de Hebreos 13:8 que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema no está en Jesús. El problema está en nuestras pobres convicciones en este tiempo. El problema está en nosotros, que en vez de tener todas estas características que se evidencian en David, la iglesia ha hecho coalición con el mundo, gran parte y no poca parte de la iglesia ha hecho alianzas que no son correctas, y la iglesia no está potenciando sus convicciones, ya se está cediendo a las conveniencias. ¿Qué más puedo observar? David no solo sabía en quién había creído, sino que en el nombre de ese en el cual había depositado toda su fe, fue al campo de batalla. Y aquí cae por tierra la capacidad humana, el intelecto humano, el potencial que pueda haber en nosotros, ya que hoy por hoy se han cambiado los verdaderos predicadores por motivadores de alma. Tú eres un campeón. Mentira. Tú y yo sin Cristo somos un guiñapo de carne. En ti está el potencial de Dios. Falso. Esa historieta fue la que convenció a Eva para traer a la maldición a la humanidad completa, y Adán mordió el señuelo. Puedes ser un Dios en ti mismo. Falso, de falsedad absoluta. Pero hoy muchos están tocando las fibras emocionales de la iglesia. Por eso la iglesia no ha madurado como Cristo quiere. Porque mientras se toque la emocionalidad y se exacerbe, se exalte el yo en el corazón de la iglesia, no le estamos dejando lugar a Él, al que realmente es el protagonista. Y muchas veces este mismo pasaje se entiende mal. Se muestra que podemos nosotros vencer. Y se nos olvida que aquí el prototipo es Cristo venciendo por medio de nosotros. Hasta este pasaje se ha humanizado muchas veces. Y se enseña que tú puedes ser un David venciendo a tus gigantes. Claro, si el pasaje lo muestra. Pero la clave es que sea Cristo a través nuestro venciendo a sus gigantes.
Y para eso deben haber convicciones sólidas, convicciones bien establecidas. Y quizás puedo ver muchos más puntos, pero quiero cerrar con el punto número 7. David tomó 5 piedras lisas del arroyo y David usó lo que tenía acostumbrado. No, ahora te traigo el método. ¡Wow! Te traigo el método infalible para irle crecimiento. Te traigo las 7 claves del éxito ministerial. Te presento este libro de Rick Warren. Iglesia con propósito, vida con propósito, negocio con propósito. Propósito de meterte la mano al bolsillo, timorato cobarde que no tiene convicciones. No me interesan los 7 pasos al éxito. No me interesan los libros escritos por hombres que presentan como que llegar a la meta es cosa de hombre. No. Me interesa ver la historia de hombres que entendieron que las convicciones primero parten por saber en quién hemos creído, conocerle. Las 5 piedras lisas del arroyo echan por tierra los métodos humanos. Todo método humano cae a tierra. Claro, han dicho que habían 5 gigantes, sí, y eso es correcto. Pero tras esto veo claramente un anticipo de lo que sería la iglesia. Pero como hay grandes teólogos que niegan las cosas y no creen en el ministerio quíntuple, no, son pastores maestros. No, señores. Un maestro sí puede ser un pastor, pero no siempre un pastor es un maestro. ¿Por qué cree que el Cristo levanta maestros en las congregaciones? Muchas veces para darle una lección objetiva a pastores arrogantes, que no quieren que otro les haga sombra, como pasó con Saúl, que después terminan persiguiendo a los hombres que Dios levanta para hacer un apoyo a la gestión pastoral. En esas 5 piedras lisas tomadas del arroyo, ve una prefiguración hacia muy a futuro de la iglesia. Cristo por medio de la iglesia, por medio de los 5 ministerios, derribando los gigantes que se vienen contra la propia iglesia del Señor. Pastor está diciendo que existen apóstoles. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay misioneros que cumplen la labor de apóstoles. Y los profetas, pastor, estoy hablando que hoy hay hombres que aún tienen dones, que aún son usados como instrumento, pero no para traer nuevas revelaciones, sino para pararse firme en la brecha como David y confrontar el pecado mismo dentro de las casas de oración. Los profetas de hoy son los predicadores que deben convertir a evangélicos, evangelizando evangélicos, cristianizando a cristianos. Porque como hay muy pocas convicciones ahora, mucha parte de la iglesia vive un cristianismo sin Cristo. ¿Y cómo me lo confirma, pastor? Sencillo. Cada vez se reduce más el grupo de los que aman estudiar la palabra. Parece burla, pero muchas veces la propia congregación de un pastor es la que menos se interesa de estudiar la palabra dicha por el pastor. Hay mucha farándula, posamos para la fotografía, pero no nos metemos de lleno en las convicciones con Dios. Esas 5 piedras lisas después se resumen en que solo una piedra derribó al gigante. Se olvida de la visión que tuvo Daniel, se olvida, o podríamos reenfocar la visión que tuvo Nabucodonosor, el sueño, en el libro de Daniel, pero que en el libro de Daniel se explica que va a ser Cristo mismo el que va a derribar la estatua del gigante.
Solo Cristo va a ser capaz de derribar el sistema, no David. Pero David lanzó la piedra en las convicciones absolutas y Dios le respondió. Es por eso, amada iglesia, que a la conclusión déjeme decirle esto. Tenemos mucho que aprender de la Biblia. Y estos sencillos ejemplos de la historia de hombres que le creyeron a Dios nos permiten entender por qué lado debe caminar la iglesia y de qué manera pararnos firmes para el tiempo presente y venidero, que se viene complejo el panorama. Consejo: volvamos a las bases. Es que hay que reformarse. Todo este movimiento de reformados actuales, calvinistas camuflados, católicos infiltrados, harán tonto a quizás algunos, pero no a todos. Habemos hombres de Dios con los ojos muy abiertos, y no me vengan con su calvinismo encubierto ni con su catolicismo que se huele a kilómetros, infiltrado, a otro perro con ese hueso. Es tiempo de pararse firme en las convicciones, iglesia. A mí no me vengan a decir que hay que modificar, que hay que reformar, que hay que modernizarse. No. No me vengas con un sistema barato, no me vengas con un método de 5 o 7 pasos. No. Aquí las bases son las mismas. Saber en quién hemos creído, movernos bajo ese nombre, fortalecer nuestra comunión con Dios e ir siempre a la rodilla, al quebranto, a doblarnos delante de aquel que lo merece todo, porque todo lo logró conforme su poderío, conforme su plan perfecto y conforme los designios de los tiempos. Lo lamento si no estás de acuerdo, pero si no somos la iglesia de la última generación, somos la iglesia que debemos dejar un legado a la generación final. ¿Y quieres que te recuerden como un cobarde que has vendido el evangelio? ¿Quieres que la próxima generación de cristianos, si Jesucristo no viene antes, diga de ti que fuiste un vendido, un hipócrita, que transaste convicciones por conveniencias? Si quieres ser de ese grupo, allá tú. Pero yo y mi casa, dijo un día Josué, serviremos a Jehová. Consigna y lema para el día de hoy: sabiendo en quién hemos creído, caminaremos conforme a la palabra de Dios. Saludo de paz, amor y bendición desde Don David a cada uno de ustedes. That's all I need to know. I can feel